En los pasillos de mármol blanco del Hospital Central, el nombre del doctor Armando Castillo se pronunciaba con una mezcla de reverencia y terror. Era el mejor neurocirujano del país, un hombre cuyas manos estaban aseguradas por millones de dólares, capaz de extraer un tumor del tamaño de un alfiler sin dañar ni una sola neurona. Pero Armando tenía un defecto tan grande como su talento, su ego. Para el doctor Castillo, el cuerpo humano no era un templo, era una máquina. Una máquina compleja de cables y fluidos que solo él sabía reparar. No creía en el alma, no creía en el destino y, mucho menos, creía en Dios. Si Dios existiera, solía decir con una sonrisa cínica a sus residentes, no me enviaría tantos errores para que yo los corrija. Su vida era perfecta. Tenía fama, dinero y una familia de portada de revista, una esposa hermosa y un hijo de 8 años, Julián, que era la luz de sus ojos, aunque Armando pasaba tan poco tiempo con el que a veces el niño le llamaba señor en lugar de papá. Nuestra historia comienza un martes por la tarde. El hospital estaba en silencio, excepto por el zumbido de las máquinas. En el ala de cuidados intensivos pediátricos, había un hombre que desentonaba con la frialdad científica del lugar. Se llamaba Samuel. Samuel no era médico, ni enfermero, ni siquiera administrativo. Era el conserje del turno de noche. Un hombre de 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de tanto fregar suelos. Samuel tenía una costumbre que estaba prohibida, pero que hacía en secreto. Cuando los médicos no miraban, entraba a las habitaciones de los niños más graves, se arrodillaba y susurraba una oración. Ese martes, Samuel estaba en la habitación 304. Allí yacía una niña pequeña que había sufrido un accidente grave y estaba en coma. Los médicos ya habían dicho que no había esperanza. Samuel, con su uniforme gris desgastado y su cubo de fregar en la puerta, se acercó a la cama. Puso su mano callosa suavemente sobre la frente de la niña, cerró los ojos y comenzó a orar en voz baja. No pedía dinero, no pedía fama, pedía vida. De repente, la puerta se abrió de golpe. El doctor Armando Castillo entró revisando unos expedientes, seguido de un séquito de estudiantes. Al ver al conserje tocando a su paciente, Armando se detuvo en seco. Su rostro se puso rojo de ira. «¿Pero qué demonios hace usted?», gritó Armando. Su voz retumbó en las paredes estériles. Samuel dio un salto del susto, retiró la mano y bajó la cabeza. «Perdón, doctor, yo solo. Estaba limpiando el pasillo y sentí que debía pedir por ella». «¿Pedir?». Armando soltó una carcajada seca y cruel. ¿Cree que sus susurros mágicos van a arreglar un edema cerebral grado 4? Quite sus manos sucias de mi paciente. Esto es un hospital, un templo de la ciencia, no una iglesia de barrio. Samuel apretó su gorra entre las manos, humillado frente a todos los estudiantes que reían por lo bajo. «Doctor, la fe mueve montañas. A veces la medicina no llega donde llega el espíritu». Esa fue la gota que colmó el vaso para Armando. ¿Se atreve a sermonearme? Armando se acercó a él, invadiendo su espacio personal. «Yo pasé 15 años estudiando para salvar vidas. Usted pasa el día empujando un trapo sucio. No vuelva a tocar a un paciente. De hecho, no vuelva. Está despedido». Samuel levantó la vista, con los ojos vidriosos. «Doctor, tengo esposa enferma, necesito el trabajo. Por favor». Hubiera rezado para conservar su empleo entonces, respondió Armando con frialdad. «Seguridad. Saquen a este hombre de mi hospital. Y asegúrense de que desinfecten a la niña. No quiero gérmenes de pobreza en mi quirófano». Samuel fue escoltado hacia la salida. Antes de cruzar las puertas automáticas, se giró y miró al doctor Castillo una última vez. No había odio en su mirada, solo una profunda tristeza. «Doctor», dijo Samuel con voz tranquila, «la vida da muchas vueltas. Hoy usted está arriba y se cree Dios. Pero recuerde que hasta el edificio más alto se cae si no tiene cimientos. Que Dios lo perdone y proteja lo que usted más ama». Armando resopló y se dio la vuelta. «Fanáticos», murmuró, y siguió con su ronda. Esa noche, Armando llegó a su mansión sintiéndose poderoso.
Había salvado 2 vidas en el quirófano y había limpiado su hospital de supersticiones. Se sirvió un whisky caro y se sentó a ver las noticias. Entonces, escuchó un ruido en el piso de arriba. Un golpe seco. Luego, el grito de su esposa. «Armando, corre. Es Julián». El doctor subió las escaleras de 3 en 3. Entró en la habitación de su hijo. El niño, su pequeño Julián, estaba en el suelo, convulsionando. Tenía la piel pálida y los labios azules. El instinto médico de Armando se activó. Lo cargó en brazos, gritó a su esposa que preparara el coche y corrieron hacia el hospital. En el trayecto, la mente científica de Armando repasaba diagnósticos: epilepsia, intoxicación, virus. Todo tenía solución. Él era el mejor. Él lo arreglaría. Pero las horas pasaron y se convirtieron en días. Julián estaba en la misma cama de la unidad de cuidados intensivos donde días antes Armando había humillado a Samuel. Pero esta vez, el paciente era su hijo. El diagnóstico era un misterio. Los mejores colegas de Armando, especialistas venidos de Europa y Estados Unidos, miraban las radiografías y negaban con la cabeza. «No lo entendemos, Armando», le decían. «Sus órganos están fallando uno por uno. No hay infección, no hay trauma. Es como si su cuerpo simplemente se estuviera apagando». Armando estaba desesperado. Usó su fortuna para traer medicamentos experimentales. Usó sus influencias para conseguir máquinas que aún no estaban en el mercado. Pasaba las noches leyendo libros de medicina, buscando una respuesta lógica. Pero la ciencia, esa diosa a la que él adoraba, le estaba dando la espalda. Julián empeoraba. Al 5.º día, el jefe de pediatría, un viejo amigo de Armando, lo llevó a la cafetería. «Armando, tienes que prepararte». «¿Prepararme para qué?», gruñó Armando, con los ojos inyectados en sangre por no dormir. «Voy a salvarlo. Soy el doctor Castillo». «Armando, escúchame». Los riñones de Julián colapsaron anoche. El corazón está muy débil. Si no hay un cambio drástico en las próximas 24 horas, Julián no pasará de mañana. El mundo de Armando se detuvo. El vaso de café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. No pasará de mañana. Salió corriendo hacia la habitación de su hijo. Julián estaba conectado a tubos y cables, pequeño y frágil. Armando se acercó y le tomó la mano. Estaba fría. «Papá», susurró el niño, abriendo apenas los ojos. «Aquí estoy, campeón. Papá te va a curar». «Tengo miedo, papá». «Vi a un señor». Armando se tensó. «¿Qué señor, hijo?» «Un señor con ropa gris. Me dijo que no tuviera miedo. Que él iba a hablar con el jefe por mí». Un escalofrío recorrió la espalda de Armando. Ropa gris. El uniforme de los conserjes. De golpe, la imagen de Samuel vino a su mente. Recordó sus palabras: «Que Dios proteja lo que usted más ama». Armando sacudió la cabeza. «No, no seas estúpido», se dijo. «Es una alucinación por la fiebre». Pero la desesperación hace que los hombres más racionales busquen salidas imposibles. Esa noche, sentado junto a la cama de su hijo moribundo, Armando vio algo que desafiaba su lógica. La niña de la habitación 304, la que Samuel había tocado, la que estaba en coma irreversible, despertó. Armando vio correr a las enfermeras. Vio al médico de guardia salir llorando de emoción. «Es un milagro», decían. «No tiene explicación científica». El edema desapareció. Armando se quedó paralizado en la puerta. Esa niña iba a morir. Samuel oró por ella. Ahora estaba viva. Su hijo iba a morir. Él lo había intentado todo con la ciencia. Y su hijo se moría. El orgullo de Armando libró una batalla titánica contra su amor de padre. Durante horas, caminó por el pasillo. ¿Y si era verdad? ¿Y si ese viejo conserje tenía algo, una conexión, que él no tenía? A las 3 de la mañana, cuando los monitores de Julián empezaron a pitar alertando una bajada de tensión, el orgullo de Armando se rompió. Corrió a recursos humanos. Estaba cerrado.
Rompió el cristal de la puerta con una silla, entró a la oficina oscura y buscó en los archivos como un loco. Samuel García. Encontró la ficha. Había una dirección. Era en un barrio marginal, al otro lado de la ciudad, en una zona peligrosa donde la policía apenas entraba. Armando no lo pensó. Subió a su coche de lujo y aceleró hacia la oscuridad de la noche. No iba como el gran doctor Castillo. Iba como un padre aterrorizado que, por primera vez en su vida, no tenía el control. El Mercedes-Benz del doctor Castillo se adentró en las calles de tierra del barrio La Esperanza, un lugar que no aparecía en los folletos turísticos de la ciudad. La lluvia caía torrencialmente, convirtiendo el camino en un lodazal. Armando golpeaba el volante con desesperación mientras el GPS perdía la señal una y otra vez. Las casas aquí no tenían mármol ni aire acondicionado, tenían techos de lámina y ventanas cubiertas con plásticos. Armando sentía miedo, pero no por los pandilleros que lo miraban desde las esquinas, sino por el miedo atroz de llegar tarde, de que su hijo diera el último suspiro mientras él estaba perdido en aquel laberinto de pobreza. Finalmente, encontró la dirección. Era una casita humilde, pintada de un azul descascarado, con una pequeña cruz de madera en la puerta. Armando bajó del coche sin importarle empapar su traje de diseñador ni arruinar sus zapatos italianos en el barro. Corrió hacia la puerta y golpeó con los puños, 1, 2, 3 veces, como si quisiera derribarla. Samuel, abra por favor. La puerta se abrió lentamente. Samuel apareció en el umbral, vistiendo un pijama desgastado y sosteniendo una vela, pues se había ido la luz en el barrio por la tormenta. Al ver al gran doctor Castillo empapado, temblando y con el rostro desfigurado por el llanto, Samuel no mostró sorpresa. Tampoco mostró rencor por el despido injusto. Solo mostró una calma inmensa. «Pase, doctor», dijo Samuel suavemente, haciéndose a un lado. «Lo estaba esperando». ¿Me estaba esperando?», balbuceó Armando, entrando en la pequeña sala iluminada por velas. Sentí una opresión en el pecho desde la tarde. Sabía que la tormenta traería algo más que agua. «Siéntese, por favor». Armando no se sentó. Cayó de rodillas en el suelo de cemento frío. El hombre que jamás se inclinaba ante nadie, el hombre que miraba a todos desde la cima de su ego, estaba ahora postrado a los pies de su ex conserje. «Samuel, mi hijo. Se muere. Los riñones, el corazón, se apagan. Nadie sabe qué es. Hice todo, Samuel. Traje a los mejores, usé las mejores máquinas, y no pude». Armando se quebró, sollozando como un niño. «Soy el mejor médico del país y no puedo salvar a mi propio hijo». Samuel dejó la vela sobre una mesa y se agachó frente a él, poniéndose a su altura. «La ciencia es un regalo, doctor. Pero hay puertas que la ciencia no puede abrir, porque la llave no es de metal, es de fe». Armando levantó la cara, desesperado. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó una chequera empapada. «Le daré lo que quiera». «¿Quiere dinero? ¿Quiere una casa nueva? ¿Quiere que opere a su esposa en el mejor hospital? Se lo doy todo. Pero venga conmigo. Venga y haga lo que hizo con esa niña. Rece por él. Pídale a su Dios que no se lo lleve». Samuel miró la chequera y negó con la cabeza con una sonrisa triste. «Guarde eso, doctor. A Dios no se le compra. Su favor no tiene precio. Usted no entiende. No se trata de que yo vaya y recite unas palabras mágicas. Se trata de usted». «¿De mí?» «La soberbia es un muro, doctor Castillo. Y sus oraciones rebotan en ese muro porque usted se cree el dueño de la vida y la muerte. Si quiere que Dios entre en esa habitación de hospital, primero tiene que invitarlo a entrar en su corazón. Tiene que reconocer que usted no es Dios». Armando sintió un nudo en la garganta. «No sé cómo hacerlo. Llevo toda mi vida creyendo solo en lo que puedo tocar. Entonces hoy tocará un milagro», dijo Samuel poniéndose de pie. «Vamos. Mi esposa está estable hoy. Vamos a ver a su hijo». El viaje de regreso al hospital fue silencioso. Samuel iba en el asiento del copiloto del coche de lujo, rezando en voz baja. Armando conducía volando sobre el asfalto,
sintiendo por primera vez una extraña esperanza, una que no venía de los libros de medicina. Al llegar al hospital, corrieron hacia la unidad de cuidados intensivos. El guardia de seguridad, el mismo que había sacado a Samuel días atrás, se interpuso en el camino. «Alto ahí. Este hombre tiene prohibida la entrada, doctor. Órdenes de la dirección, órdenes suyas, de hecho». Armando agarró al guardia por los hombros y lo apartó con fuerza. «Él viene conmigo. Y si alguien intenta detenerlo, lo despido en el acto». Entraron en la habitación de Julián. El sonido era aterrador, el pitido rítmico pero débil del monitor cardíaco, el siseo del respirador artificial. El niño estaba gris, casi transparente. La esposa de Armando lloraba en un rincón, resignada a lo peor. Los médicos residentes miraron con asombro como su jefe entraba con el conserje despedido. «Doctor Castillo», dijo el jefe de pediatría con voz grave, «los signos vitales están cayendo. Es cuestión de minutos». «Lo siento mucho». Armando miró a Samuel. «Hágalo. Por favor». Samuel se acercó a la cama. No hizo grandes gestos. No gritó. Simplemente tomó la pequeña mano de Julián entre las suyas y cerró los ojos. Luego, miró a Armando. «Usted también, doctor». De rodillas. Un silencio sepulcral llenó la sala. Los estudiantes contuvieron el aliento. El gran doctor Castillo, el ateo, el científico arrogante, se arrodilló al otro lado de la cama, tomó la otra mano de su hijo y bajó la cabeza. «Señor», empezó a orar Samuel, «tú dijiste que la fe mueve montañas. No te pedimos por el mérito de este padre, sino por tu infinita misericordia. Devuélvele el aliento a este niño, para que todos sepan que tú eres el médico de médicos». Armando, con lágrimas cayendo sobre las sábanas blancas, susurró por primera vez en 40 años. «Por favor, sálvalo. No soy nada sin ti. Sálvalo y te prometo que cambiaré». El tiempo pareció detenerse. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. 1 minuto. 2 minutos. El monitor cardíaco seguía mostrando una línea débil e irregular. Bip, bip, bip. El jefe de pediatría suspiró y puso una mano en el hombro de Armando. «Armando, levántate. Ya es hora. Se está yendo». Armando sintió que el mundo se le venía encima. La ciencia había fallado. ¿Y la fe? ¿También había fallado? Apretó la mano de su hijo con fuerza, negándose a soltarlo. Pero entonces, Samuel no se movió. Siguió con los ojos cerrados, sonriendo levemente. «Espere», susurró Samuel. De repente, el sonido del monitor cambió. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. El ritmo cardíaco saltó de 40 a 70 en un segundo. La saturación de oxígeno, que estaba en 60%, empezó a subir, 75%, 85%, 98%. Los médicos corrieron a mirar las pantallas, incrédulos. «Es imposible», gritó uno. «Los riñones están reaccionando. Hay diuresis. La presión arterial se ha normalizado. Es como si le hubieran inyectado adrenalina pura, pero no le hemos dado nada». Armando levantó la cabeza, aturdido por el caos de alarmas y gritos de júbilo. Miró a su hijo. Los párpados de Julián temblaron. Lentamente, el niño abrió los ojos. Ya no estaban vidriosos. Tenían brillo. Julián miró a su padre, luego miró al hombre de ropa humilde a su lado. «Hola, señor Samuel», dijo el niño con voz débil pero clara. «Gracias por hablar con el jefe por mí». Armando se desplomó sobre la cama, abrazando a su hijo, llorando a gritos, pero esta vez eran gritos de una alegría tan profunda que le dolía el pecho. Había ocurrido lo imposible, lo irracional, el milagro. Una semana después, Julián recibió el alta médica. Salió del hospital caminando de la mano de sus padres. Los médicos seguían escribiendo caso inexplicable en su expediente, pero Armando sabía la explicación. Ese mismo día, Armando convocó una reunión general en el auditorio del hospital. Todo el personal estaba allí, médicos, enfermeras y también el personal de limpieza. Armando subió al estrado.
No llevaba su bata blanca de siempre, iba de traje, pero sin corbata, con un aspecto más humano, más relajado. Durante años, empezó a decir por el micrófono, les enseñé que este hospital era una fábrica de reparaciones y que yo era el ingeniero jefe. Les enseñé a confiar solo en lo que ven sus ojos y tocan sus manos. Les enseñé mal. Armando buscó entre la multitud hasta que encontró a Samuel, que estaba en la última fila, con su uniforme de conserje, pues Armando lo había recontratado inmediatamente. Quiero pedir perdón públicamente al señor Samuel García. Lo despedí por traer esperanza a este lugar. Lo humillé por creer en algo superior a mí. Y cuando mi ciencia fracasó, fue su fe la que me devolvió la vida. Armando hizo un gesto y Samuel subió al escenario, tímido, recibiendo un aplauso atronador de sus compañeros. A partir de hoy, anunció Armando, el señor Samuel deja de ser conserje. Será el nuevo director de atención espiritual y apoyo al paciente del hospital. Y además, la Fundación Castillo cubrirá todos los gastos médicos de su esposa y la educación de sus nietos de por vida. Samuel tomó el micrófono, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo solo una frase. No me den las gracias a mí. Yo solo soy el conserje. Las gracias, dádselas al dueño del hospital de arriba. El Hospital Central cambió para siempre. No dejó de ser un centro de excelencia científica, de hecho, sus tasas de recuperación mejoraron. Pero algo en el aire era distinto. El doctor Armando Castillo siguió operando cerebros, pero antes de cada cirugía, hacía algo que dejó perplejos a sus colegas internacionales. Se lavaba las manos, se ponía los guantes y, durante un minuto, cerraba los ojos y pedía permiso para sanar. Julián creció sano y fuerte, y a menudo acompañaba a Samuel a visitar a los enfermos que no tenían familia, llevándoles flores y esperanza. Armando y Samuel se convirtieron en amigos inseparables. Era común verlos los domingos, sentados en un banco del parque, el neurocirujano millonario y el ex conserje humilde, compartiendo un café y hablando no de medicina, sino de la vida. Armando aprendió la lección más difícil de todas, que el bisturí puede curar el cuerpo, pero solo el amor y la humildad pueden sanar el alma. Y que a veces, para tocar el cielo, no hace falta subir a un rascacielos, sino ponerse de rodillas. Fin.